Buenas tardes, Carla. Vamos a dar inicio a la clase. Buenas tardes. ¿Me confirmas cuando ya puedas visualizar la pantalla? Listen, una pregunta. Sí, dime, Carla. Listen, estaba tratando de subir las actividades de esta semana ¿Correcto? y, y simplemente no las puedo subir. Incluso le mandé a la coordinadora que estaba teniendo problemas con la plataforma porque, o sea, trato de subir, pero me sale que la página está cerrada, que no puedo. ¿De qué manera tratas de subir los archivos? Como la coordinadora me explicó, subí una actividad, pero después de haberla subido ya no se pueden subir las actividades. Ok, al final de la clase vamos a ver el tema que tienes con respecto a la plataforma. Ya, dicen gracias. Ok, como puedes visualizar, el tema de la clase del día de hoy es el desarrollo embrionario en el caso de los animales. El desarrollo embrionario es un proceso que se desarrolla de forma muy diversa según el grupo de animales de que se trate. A pesar de ello, en la mayoría de los casos podemos distinguir dos etapas comunes, que es la segmentación. El cigoto que resulta de la fecundación se divide por mitosis y da lugar a una esfera que contiene dos, cuatro o hasta ocho células. Según progresan las células en la sucesión o sucesivas divisiones del cigoto, se forma lo que es una esfera maciza de células denominada mórula. Hasta ese momento las células por lo general no están diferenciadas y cada una de ellas se pueden denominar blastomero. Puede dar lugar a un número o a un nuevo individuo si se separan de las demás. A continuación, las células se desplazan y dejan el centro de la esfera hacia una cavidad, que es el blastocele. Empiezan a especializarse y pierden, por tanto, la capacidad de generar un nuevo individuo cada una. Es el estadio de lo que es la blástula. Tenemos la gastrulación que se produce en una invaginación hacia el exterior del blastocele, que da lugar a la aparición de dos capas de células denominadas ectodermo, la exterior y endodermo en el interior. En el estado del embrión se denomina lo que es la gástrula y la cavidad interna anquerteron. Por la zona de donde se produce lo que es la invaginación, queda el blastoporo que comunica al exterior con el anqueterón. A partir de aquí, el desarrollo embrionario se produce según las características de cada grupo animal. Por ejemplo, en los animales diblásticos provienen de una gástrula diblástica en la que se desarrollan las células mesodérmicas primarias. Todas sus células provienen del ectodermo y del endodermo. En el arquenterón actúa como cavidad digestiva y las esponjas y los cenidarios son animales de este grupo. O sea, las esponjas y los cenidarios pertenecen al grupo de animales diblásticos. Tenemos a los animales triblásticos, lo que es la gástrula diblástica continúa su desarrollo y se genera a partir de las células de endodermo, unas células primarias que dan lugar al
mesodermo, una tercera capa situada entre el entodermo y el endodermo. Y si entre el mesodermo y el endodermo no queda espacio vacío, se habla de animales acelodmados, como los plantemitos. Si existe este espacio, lo denominamos, pues, que son animales. Un momento, Carla. Ok, continuando con la clase, Carla, ¿cómo se llaman estos animales que pertenecen al grupo triblástico? Ok, estos animales se llaman pseudoesolomados. Tenemos lo que es en esta gráfica el proceso de embrionario, pues en el caso de los animales, que la primera fase es la fecundación. Después de la fecundación aparecen los dos blastomeros, hasta cuatro blastomeros, luego hasta 32 blastomeros. Luego sigue lo que es el proceso de la mórula. ¿Puedes continuar, Carla? ¿Desde dónde le dicen? Desde esta parte. Trofodobasto, probasto, algo así. No sé si será así porque no lo veo bien. Está correcto. Leo el otro. No, hasta ahí, Carla. En esta parte de la blástula encontramos lo que es el proceso del el citocelo. Tenemos la gastrulación, que es el proceso que le sigue a la bástula. Tenemos la cavidad amniótica, es en donde se produce pues, lo que es el embrión. Y por último, el celoma. Si la cavidad está totalmente redondeada por el mesodermo, lo denominamos celoma y se traslada y se trata pues de los animales celomados como los anélidos y los antrópodos y los vertebrados. Estos animales pertenecen pues a este grupo. Después de la gastrulación, las células desarrollan plenamente su capacidad de diferenciación y dan lugares a distintas partes y órganos de cada individuo. En el cuadro siguiente se muestran pues la capa embrionaria de la que derivan pues las diversas estructuras de los vertebrados. Como ya te he hablado anteriormente, Carla, la primera capa se podía decir que es el entodermo. Las partes que se derivan del entodermo son el epidermis de la piel, órganos anexos a la piel como uñas, pelo, encéfalo y sistema nervioso. La siguiente capa embrionaria es el endodermo. Y las partes que derivan de esta capa son el revestimiento del tubo digestivo y del respiratorio, glándulas como el hígado y las páncreas, y por último el mesodermo. Y lo que deriva de esta capa son la dermis de la piel, revestimiento de las cavidades internas, órganos excretores y reproductores, órganos circulatorios, músculos y esqueleto. Esos serían las partes que derivan pues del proceso de las capas embrionarias. Ok, Carla, ¿tienes alguna pregunta hasta ahí con respecto a la clase? No, le dicen todavía. Listo. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hablado, Carla.
¿Me puedes indicar qué es la segmentación? El cigoto que resulta la frecuencia que se divide por mitosis. Correcto, es una de las fases que comúnmente conocemos del proceso de desarrollo embrionario en los animales. ¿Me puedes indicar cuáles son los dos grupos de animales? Animales bi, dibrásticos y animales tribásticos. Correcto. ¿Y qué diferencia a cada uno? Eh, que el primero son sobre las esponjas y los cnidarios son animales que son de ese grupo. Y en cambio en el otro, que existen espacios que los denominamos como pseudoceloma. Correcto, Carla. Ok, ¿no tienes pregunta con respecto a lo que hemos hablado en la clase? No, licencia, entendí. Listo, entonces vamos a explicar la tarea en clase y en casa. Para la tarea en clase tienes que responder las tres preguntas que están basadas en lo que hemos hablado en el día de hoy. Primera pregunta, ¿qué sucede durante las etapas de segmentación del desarrollo embrionario? Aquí tienes que explicar con tus propias palabras. Segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un animal diblástico y uno triblástico? Y por último, tercera pregunta, ¿qué función cumple el aquerterón en el embrión en desarrollo? ¿Tienes alguna pregunta con respecto a la actividad, Carla? No, lice. Ok, pasemos a la siguiente actividad, que es la actividad en casa. Tienes que elaborar un mapa conceptual que explique las etapas del desarrollo embrionario en los animales, incluyendo la segmentación, la gastrulación, las capas embrionarias y por último los tipos de organización. Ya. Ok, Carla, eso sería todo lo que tendrías que realizar por el día de hoy con respecto a la materia de biología. Lice, pero el problema es que yo las realizo, pero no las puedo subir. Ya, un momento, Carla. A ver,